Agradecerles el honor de que se hayan fijado en mí para un tema tan complejo, tan diverso, como es pues, el luchar contra las posiciones de dominio de mercado en general y sobre todo esta nueva norma antimonopolio en particular. Solamente hacerles referencia, aquí tengo el texto del oficio número 101/2022, enviado por Palacio de Gobierno, firmado por Pedro Castillo Terrones y Aníbal Torres, en que le envían al Congreso pues, la norma. Y aquí tenemos el proyecto de la norma, porque tenemos que leerlo para poder opinar, obviamente. Y entonces nos encontramos de que el proyecto de la norma es especialmente insuficiente. Es muy apasionado, por ese lado es bonito, porque le da con palo a algunos monopolios específicos, por ejemplo, el de comunicaciones. Lo que me parece legítimo y me parece muy bien, no digo que esté mal, pero obviamente se queda corto porque no profundiza. Vamos a explicar la situación. Tenemos que en el Perú la única ley antimonopolio, sorpréndanse, la dio en su época el padre de una niña que ahora está todo el día luchando para que no haya leyes antimonopolio. Así de sorprendente. La ley 26876 que está en vigor es la ley antimonopolio y antioligopolio del sector eléctrico. Fue promulgada y firmada en época de Alberto Fujimori. Me estoy refiriendo pues a el año, aquí lo tenemos, en que él promulga, ¿no? Es una ley breve, son como 4 páginas más o menos, 18 días del mes de noviembre de 1997. ¿Ya? Esta ley sirve de muy poco, pero al menos hace referencia a un tema real, y es que el país no puede tener posiciones de dominio en algunas industrias estratégicas, como son la energía, llámese energía eléctrica, que es lo único que se sacó en tiempos de Fujimori, el petróleo, el gas, etcétera, etcétera. Quiere decir, el Perú tiene que defender el derecho de su país a ser competitivo. No estamos hablando para nada de que sea necesariamente una visión socialista, etcétera. Fíjense, Codelco, la empresa número 1 de minería de Chile, se volvió pública y se mantuvo pública con Pinochet. Imagínense el escándalo que hubieran hecho aquí nuestros liberales si hubieran dicho la principal mina de cobre del país es pública. Bueno, pues en Chile ha sido toda la vida pública, con Pinochet incluido, y ha servido para tener recursos para armarse Chile, para tener armas, para defenderse o atacar a sus vecinos si fuera menester. Y en cambio nosotros parecemos más papistas que el Papa, porque al final decimos no, los intereses patrios no, porque el único interés es el del libre mercado. Y esto es una falacia total a estas alturas. ¿Por qué? Porque estamos hablando que en 1936 nace la macroeconomía con la famosa obra de John Maynard Keynes, como decimos en Perú, la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Y ese libro lo que te dice es, hay fallos de mercado que necesitan de la intervención pública para que realmente el mercado funcione correctamente en beneficio de todos. Tiene que haber situaciones en las cuales el Estado interviene como organismo regulador o situaciones en las cuales el Estado interviene para compensar a través del monopolio de la oferta monetaria los efectos que pueda tener la demanda agregada de bienes y servicios, es decir, la economía real. Y desde el nacimiento de la macro estamos discutiendo qué tanto debe intervenir. Pero nadie en su sano juicio, en ningún país liberal o de socialismo de mercado como China o Vietnam, está discutiendo que el Estado no debe intervenir. Quiere decir, ya pues llega un momento en que el nivel de ignorancia económica de nuestros padres de la patria y de los políticos aficionados es vergonzoso y abusan de la ignorancia general que tenemos todos, ¿no? Quiere decir, la IS, la LM, la teoría básica de la macroeconomía plantea siempre que hay una intervención pública compensadora, anticíclica, cuando está cayendo la demanda, interviene el Estado,
con bonos, retira el dinero inactivo, lo inyecta para que así se recupere la inversión, y cuando ya está creciendo mucho o recalentándose la economía, el Estado vuelve a comprar sus bonos y retira dinero del mercado para de esa forma enfriar la economía. Hay miles de formas, tipos de interés, etc. Entonces, esta idea de que nuestra Constitución prohíbe cualquier intervención pública basándose en el sentido de la subsidiariedad es perniciosa para los intereses generales del Estado. Quiere decir, para el interés general del bienestar de nuestra población. No podemos admitir que el Estado no puede intervenir, porque entonces realmente pues está pintado en la pared y no puede hacer nada. Entonces todo el mito de que el Estado gestiona mal es un tema que nos han vendido en Perú y que se basa, pues sí, es cierto, en que hay una fuerte tendencia a la corrupción, no importa quién gobierne, que hay pues un aparato del Estado que es disfuncional, etc. Pero yo les preguntaría, si ustedes encuentran corrupción en el Poder Judicial, ¿eliminarían el aparato judicial del Estado? ¿Dirían que nos quedamos con solo dos poderes y el tercer poder, que sería el Poder Judicial, ya no puede existir porque hay corrupción? Pues obviamente que no. No pueden hacer eso. Si dicen en el ejército o en la policía he encontrado corruptos, entonces voy a anular la policía, voy a anular el ejército. Pues no. Entonces, ¿cómo me pueden decir que porque en algunas empresas públicas haya habido corrupción, el Estado no puede ejercer actividad productiva? Esto es ridículo, no tiene sentido. Eso no quiere decir que volvamos a la época de la licherense. Tampoco es esa la idea. Pero lo que está claro es que prohibir constitucionalmente que el Estado ejerza competencias económicas es una falacia, porque para colmo es mentira. Una mentira gordísima. ¿En qué consiste esta mentira? En que te dicen el Estado no puede hacer una actividad que el sector privado quiera o pueda hacer. Y entonces tú dices, pero yo he sido gerente general de Editora Perú, el consorcio de 3 empresas de comunicación del Estado, yo, Gonzalo Alegría. Y yo dirigí el diario El Peruano, como gerente general, obviamente, administrativamente, la agencia de noticias Andina y las imprentas del Estado Segaf, ese era el consorcio. Entonces yo no debería haber existido, ¿no? Porque ¿cómo pude gestionar algo que ya existía? ¿Acaso no hay imprentas privadas? ¿Acaso no hay periódicos privados? ¿Acaso no hay agencias de noticias privadas extranjeras o nacionales? ¿Y por qué el Estado tiene un consorcio de comunicación público? Pero lo mismo podemos decir de toda esta farsa, porque ni más ni menos que es una farsa, es un camelo, un cuento para tontos, de la subsidiariedad en Perú, cuando tenemos Petroperú, Perú Petro, 16 compañías eléctricas agrupadas en FONAF. A ver, ¿dónde está pues el que esas 16 no pudieran privatizarse? No, es que cuando vas a la Sociedad Nacional de Industrias o vas a la CONFIEP, te dicen, no, es que esas 16 no son rentables. Y como trabajan a pérdida, te las regalo. Eso sí te lo quedas tú. Claro, así cualquiera es ineficiente. Ahí el sector público va a ser ineficiente, pero porque la estructura productiva de esas eléctricas está en regiones o zonas que no son lo suficientemente rentables o atractivas para el sector privado. Quiere decir, cuando a mí me dicen Banco de la Nación, que es un banco público y está funcionando, y me acaban de decir que constitucionalmente no puedo hacer banca porque hay banca privada, ¿se dan cuenta de la enorme mentira en que vivimos? Entonces, ¿cuál es el truco? Dice, no, Banco de la Nación es solo para los empleados públicos y no va a aceptar otro tipo de clientes, pero después váyase usted a la oficina del Agustino en Lima, o váyase usted a la oficina de Callao y puede usted, como particular, abrir una cuenta en Banco de la Nación, porque existen sus excepciones. Y para colmo de todo este entrevero, en donde al final la persona no sabe si es público, si es privado, qué está pasando, a Banco de la Nación le dicen, no, usted está para los pueblitos y los mercados que no le interesan a la gran banca. Entonces, lo primero que tenemos que ver
es que sí es útil y es necesario modificar el principio de subsidiariedad. Y lamentablemente en este proyecto no se menciona. Quiere decir, nos vamos al artículo 61, que es lo único que menciona el proyecto, y dice, el Estado facilita y vigila la libre competencia. Hasta ahí es igual al artículo como existía. Y empieza a cambiarlo a partir de este texto. Según los principios y fines de la economía social de mercado. Eso no pasa nada porque nuestra constitución actual, la fujimorista, habla de que somos una economía social de mercado, para que vean otra falacia interesante. Quiere decir, si tú eres una economía social de mercado, quiere decir que quieres compartir el mercado liberal con bienestar social garantizado por un Estado. Por eso es economía social de mercado. Pero aquí el tema de social parece que para ellos debe ser otra cosa, ¿no? Y dice, está prohibido los monopolios, oligopolios, acaparamientos, especulación o concertación de precios, así como el abuso de posiciones dominantes en el mercado. Aquí yo sí quisiera decirles que tanto en este proyecto de ley, en el preámbulo, hay ya una mención. Dice, proyecto de ley, artículo 2, segundo párrafo, también habla de especulación. Miren, hay un problema de teoría económica. Especular es comprar algo en un sitio en que está muy barato y venderlo en otro mercado en que está más caro. Y el mismo Keynes, padre de la macro, decía, yo soy especulador bursátil, especulador financiero, porque considero que la especulación realiza una positiva función social. Bueno, él tenía un poco de cinismo el comentario de Keynes, sin duda, porque era un intelectual que se reunía con artistas y con escritores y pintores, no era solamente un economista. Keynes tenía ese fino sentido del humor británico, ¿no? Y decía, el especulador cumple una función social benéfica. Pero en cierta forma sí. ¿Por qué? Nadie puede prohibir la especulación. La especulación no es acaparamiento. Fíjense que aquí ponen ya, prohibimos monopolios, oligopolios. Por favor, por favor. Prohibimos monopolios, oligopolios, o acaparamientos o concentración de precios. Entonces, lo que estamos pidiendo es que se le quite la palabra especulación. Al menos eso sí lo solicito yo, ya que por favor quiten la palabra especulación, porque es un uso erróneo. Ya está el de acaparamiento. Quiere decir, ¿qué es lo ilegal en el mundo entero? Acaparar productos. Comprar, por ejemplo, café y hacer acopios de café para que haya una carestía artificial en el mercado, se eleve el precio, entonces yo lo suelto habiendo especulado, valga la expresión entre comillas, con un precio más elevado. Pero ese precio más elevado no es porque ya existía en el mercado de forma natural, sino porque yo lo he creado artificialmente. Quiere decir, lo que está mal es el acaparamiento. La especulación no. Vamos a poner un ejemplo. Londres, donde yo trabajé en la banca inglesa muchos años. En Londres, muchísimos viven de comprarle productos a la Commonwealth, en África, en Asia, y revenderlos en la Unión Europea. Ahora con el Brexit todo ese negocio se viene a la forma, obviamente. Pero en su día revendía Londres prácticamente de todo y compraba productos europeos, alemanes, franceses, y los revendía en África, en la África del Commonwealth o en Asia del Commonwealth. Entonces, ¿qué pasa ahora? Siempre exceptuando de todo este tema los dominios, ¿no? Los British Domains son otra realidad, Australia, New Zealand, Nueva Zelanda o Canadá, ¿no? Estamos hablando de lo que eran excolonias no lo suficientemente británicas, por decirlo así, porque los domains son como si fuera el propio Reino Unido en el exterior. Pero para todo el resto de colonias ellos especulaban, eso es obvio, y lo siguen haciendo, incluso ahora fuera de la Unión Europea. Entonces, solo les recomiendo quitar la palabra especulación. Y número 2, está bien que se insista en que las telecomunicaciones no pueden estar en manos de un solo grupo. Pero si el gobierno cree que con esto va a acabar con el poderosísimo monopolio de las comunicaciones que tiene la familia Melo Quesada, yo creo que se puede estar equivocando. ¿Por qué? Porque más allá de que lo pongas en la Constitución, ¿no? La ley no tiene efecto retroactivo. Entonces, la fusión, la absorción que se hizo de las empresas
del grupo EPENSA, que era el grupo que lideraba El Correo, Ojo y otros medios, fue absorbido al 100% por el Grupo El Comercio, lo que generó muchos resquemores y muchas fricciones por su socio, la República, porque la República, al tener menos cuota de prensa en el Perú, pensaba que le tocaba a él absorber este grupo empresarial de prensa. Al final, bueno, se volvió un monstruo el Grupo El Comercio con el 78% de la prensa escrita del país. Todas las cabeceras son del comercio, de forma que esto es una farsa, porque si el comercio da la orden, el grupo, ¿no? Pues todos los periódicos van a atacar a la vez, lo que parece que es cierto, que está pasando en la actualidad, no hay realmente una libertad de prensa. Pero el problema es que aunque cambie la Constitución, la ley no tiene efecto retroactivo. Quiere decir, tú no necesariamente vas a anular una fusión que ya se produjo. ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno desde mi punto de vista? Esto, claro, yo no soy, recuerden que yo soy economista y sociólogo, yo no soy jurista. Entonces, aunque he hecho mis cursillitos, mis diplomados en el Colegio de Abogados de Lima, para tener un poco de idea sobre la legislación peruana, yo no soy jurista. Pero obviamente yo creo que la estrategia debería ser la siguiente: apersonarse con los procuradores del Estado en el juicio que ya existía y que eran demandas muy buenas y que llegaron al Tribunal Constitucional para pedir que la absorción, la fusión del Grupo EPENSA por parte del Grupo del Comercio se declarara ilegal. Y ahí en el Tribunal Constitucional, que ya nos ha dado muestras sobradas de que este último Tribunal Constitucional ha sido bien desastroso. Bueno, en ese Tribunal Constitucional recurrieron a una argucia legal, porque el Tribunal Supremo dijo: sí, ha habido posición de dominio en esta absorción, está mal lo que se ha hecho y debe el comercio vender la parte de prensa y dejar de ser un monopolio de las comunicaciones. Y llega el Tribunal Constitucional y ven por dónde hacer el milagro de cargarse eso. Y llegan a la conclusión de que lo que tienen que decir es que, como de todos los que habían hecho la demanda, que eran privados, uno había fallecido y esta sentencia del Supremo no se notificó a los deudos del fallecido, tenía que volverse a repetir el juicio. Como comprenderán, esto es un galimatías, es un ardid legal. Realmente ya se declaró que la absorción y la fusión del Grupo del Comercio no procedía. ¿Qué debería hacer el gobierno si tuviera una intención seria de solucionar esto? Crear una auténtica ley antimonopolio. No digo que esto esté mal, si quieren lo puedan, le quitan la palabra especulación y luchan con el comercio, cambiando el texto, pero realmente además este texto, que es el artículo 61, no te está diciendo en ningún momento que vayamos a eliminar la subsidiariedad, porque ese es otro artículo. Entonces yo creo que lo que hay que hacer en primer lugar, y eso ya es otro tema, obviamente no voy a entrar hoy en eso, es cambios constitucionales 5, no 1. Este es 1, pero se necesitan 5. Y entre esos 5 estarían, por ejemplo, eliminar los contratos ley. Porque no es de recibo que solo en el Perú, en toda Latinoamérica, solo en el Perú, se autoriza a los funcionarios a firmar contratos de entreguismo total de los recursos del Estado, en donde tú puedes entregar por 40 años el gas peruano a precios por debajo del mercado internacional, haciéndole perder al país rentas de gasíferas por 40 años. O, por ejemplo, lo que acaba de ocurrir esta semana, que el Congreso de la República, en una comisión así entre gallos y medias noches y sin hacer ninguna divulgación, acaba de aprobar el Congreso en comisión, falta ir al Pleno, que se renueve una situación totalmente absurda para los intereses nacionales, que es que las empresas que extraen el petróleo en el Perú puedan venderle a Petroperú ese petróleo a precio de mercado internacional. Eso estaba a punto de vencer, le quedan unos meses a ese privilegio. Y lo que es lógico es que cuando el país te compra su propio petróleo, tiene que ser a costo, o a costo más un margen.
Pero ahora que está subiendo el petróleo a una fortuna y que ya están perdiendo su posición de dominio, viene el Congreso y aprueba en Comisión de Energía y Minas la medida de que por 10 años más nos vendan nuestro propio petróleo a precio de mercado internacional. Fíjense, la paradoja es que el precio de mercado internacional incluye hasta fletes. ¿Cómo me vas a cobrar fletes si mi petróleo está en Perú? Quiere decir una cosa vergonzosa económicamente, ruinosa para el país, humillante para todos los peruanos. Yo les digo que yo tengo una especie de cruz, que es que soy hijo del escritor peruano Ciro Alegría, el autor del Mundo es Sancho y Ajeno. Entonces, más allá de que yo haya sido financiero en Londres, financiero en Madrid, que esté a favor del mercado y todo lo que tú quieras, yo creo a pie juntillas, creo profundamente en el patriotismo auténtico, el patriotismo económico, el que el bienestar es para el Perú y los peruanos. Y por lo tanto, de ninguna manera permitiría jamás que se siga manteniendo esta situación. Yo les propongo, ya que ustedes son un grupo nucleado alrededor de su intención de ayudar al Perú, que se proponga revisar también los contratos ley. No deben existir. Lo que debe haber es que cada vez que se necesite conceder privilegios a una empresa para la inversión extranjera directa, como se hace en el mundo entero, cuidado. En el mundo entero podemos concederle a una empresa que viene con 6.000 millones de dólares unas condiciones favorables a su inversión. Claro que sí, una estabilidad tributaria, etcétera. ¿Por qué no? Pero en el Congreso. Debatido en el Congreso como en cualquier país civilizado. No puede ser que como es un contrato ley, viene alguien como Pedro Pablo Kuczynski y para como le da miedo porque sabe que está haciendo algo malo, se lo encaja al entonces ministro de Educación, él se va de viaje y le hace firmar al pobre ministro de Educación la entrega de nuestro gas a un precio divisorio fijo anual. Entonces, y ahora, por ejemplo, esto mismo que está haciendo el Congreso, te renuevo por 10 años el que me vendas carísimo mi propio petróleo en mi territorio, me parece una sinvergüenzura sin límite. Entonces, yo propondría que aparte de acabar el principio de subsidiariedad, que eso no implica que el Estado vaya a hacer millones de empresas públicas, eso es mentira. Eso me recuerda los argumentos conservadores, como por ejemplo cuando te dicen no puede haber divorcio, porque si hubiera divorcio, no, ya se acabaría la familia, porque todos se divorciarían. Eso es mentira. Se divorcia el que no aguanta más, los demás siguen teniendo familia. No, tenemos que hacer leyes que permitan cosas, pero no obligan. Entonces, debemos permitirle al Estado intervenir en situaciones de regulación, incluso de producción, a través de empresas públicas con menos vainas que las que estamos teniendo ahora. El Estado puede y debe competir. Deutsche Telekom, la más grande empresa de telefonía de Alemania, es pública. France Telecom, pública. British Telecom, pública hasta hace solo 5 o 6 años, en que empezó a privatizarse en bolsa, pero con una golden share, quiere decir con una acción dorada en donde el Estado impide que la empresa deje de ser británica y puede intervenir en caso de que haya una OPA hostil. Es decir, el problema es que este es un tema muy técnico y por eso no me voy, como dicen los españoles, no me voy a enrollar contándoles todos los tecnicismos. Pero la verdad es que tiene un sentido muy humano. ¿Queremos o no queremos que el Perú llegue a ser un país desarrollado? Porque, por ejemplo, fuimos candidatos a la OCDE, al organismo para que nos ayude a ser un país desarrollado que agrupa los 37 países más avanzados del mundo. Y cuando íbamos a entrar a la OCDE, que estábamos candidateando, yo estaba en Centrum y fue PPK al evento, y fue el Banco Mundial al evento, el Fondo Monetario Internacional, todos estuvieron ahí. Nos dicen, entre otras cosas, preparen un proyecto de ley antimonopolio, porque si no tienen ley antimonopolio, no van a poder entrar en la OCDE, porque lo que queremos es una igualdad de oportunidades de todas las empresas. Y decimos, nos parece muy bien. Estados Unidos, ¿saben hace cuánto tiempo Estados Unidos tiene ley antimonopolio? Pero ley antimonopolio de verdad, no las idioteces estas del fujimorismo, de 4 hojitas, en donde no te dicen ni cuál es el porcentaje, ni cuál intervienes, y lo deja todo a un comité de Indecopi vaporoso, que nadie sabe quién lo compone,
Ya, bueno, pues estas cosas fingidas, que son peruanas, no se da en Estados Unidos, donde el comité del Congreso te puede llamar y con la ley antimonopolio a la mano impedir una fusión, una absorción. En Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo lleva esa ley? 150 años. Y tienen el descaro de decirme que si la aplico en Perú, bueno, esto va a ser el comunismo, va a ser no sé qué. Es decir, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Va ya el comunismo 150 años. No, pues a mí me parece que de verdad es una ofensa de inteligencia y que abusan de nuestra desinformación. Yo tengo la suerte y la desgracia, por otro lado, de que viví fuera de Perú 30 años y que he trabajado en 3 idiomas, he vivido en 6 países y algo sé del mundo. Como diría mi padre, el mundo es ancho y ajeno para los peruanos. Y afortunadamente por mi educación, que ha sido todo en el extranjero, y mi carrera financiera y técnica ha sido gran parte del tiempo en el extranjero. Ya llevo 12 años de vuelta a Perú, pero fíjense, tengo 59, ¿no? Entonces, bastante tiempo. Yo hasta los 18 estuve en Perú, de ahí salí 30 años y volví y ya llevo 12 años. Entonces, aquí el tema es que queremos hacer parte. Entonces, el problema central está en que la ley de antimonopolio es, pues, no sé, tan mala que, por ejemplo, usando esta ley, la 26876, que está ahora en vigor, la ley fujimorista, como es un coladero a nivel de reglamento, al final se aprobó la absorción del 83% de una empresa eléctrica, Luz del Sur, por parte de una empresa china. Compró el 83%, que se lo controla todo. Y entonces, ¿por qué no hay monopolio? Ah, no, es que hay otras empresas eléctricas. A ver, vamos a aclararnos. Toda la luz de Lima se genera en la Ventilla, que es, por cierto, una planta de cogeneración de gas natural. Metemos el gas nuestro de Perú, entra en la planta de la Ventanilla, entra en la planta de Ventanilla, explotan los pistones y produce calor más electricidad. El calor lo tiramos en chimeneas al cielo cuando el mundo entero lo utiliza. Lo utiliza para hacer aluminio, lo utiliza para hacer mayólica del hogar, tipo porcelanato, baldosas. Ah, no, es que el porcelanato es muy difícil de hacer. ¿Sabe qué necesitan? Silicatos, que es esos puntitos brillantes que hay en la arena de las playas. Usted se ha ido a las playas del norte, a las playas del sur, ha visto la cantidad de arenas que brillan en el Perú, ¿no? No tanto en Lima. Bueno, ese es el silicato. Ese es el silicato que nos vende carísimo a Australia cuando alguien tiene que hacer porcelanato. Y tenemos el calor y nadie hace mayólica. Bueno, un ejemplo más, pues, de lo que tristemente nuestro empresariado peruano, ¿okay? Esto es un país tan rico y lo que nos falta es interés por hacer las cosas, imaginación. Siempre viene alguien de fuera a hacer. Entonces, lo que tenemos que hacer con ese calor es pintar carros, esmaltar cosas, hacer cerámica, también hacer vajillas, porcelanas del hogar. Y con ese calor se puede hacer siderurgia, se puede hacer barcos. No hacemos nada, lo tiramos. Y con la energía, ¿qué hacemos? Se la cobramos a Lima al mismo precio estándar de toda la energía eléctrica del país. Otro ejemplo de lo mal que funciona la competencia en Perú. ¿Sabían ustedes que con gas natural, la cogeneración, esta tecnología que genera, se dice cogeneration porque genera energía y electricidad, produce 1 kilovatio a 1/8 de precio de la energía hidroeléctrica? Y si lo produce a 1/8, ¿por qué me cobras el mismo precio? ¿Dónde está el organismo regulador? ¿Dónde está Ocinermin para decir que nos están cobrando de más desde hace décadas? Y ahora, para colmo, venden la empresa a los chinos. Este es el típico truco para decir yo no sabía nada, yo soy nuevo. Y entonces llegan los chinos, compran el 83% y sigue carísimo. Además, llegan y suben los precios de la electricidad a los chinos en mitad de la pandemia. Entonces, de verdad, el Estado está totalmente ausente del bienestar general. No le interesa el bienestar general. Y el marco regulador lo permite. Al menos deberíamos hacer un marco regulador más serio.
que castigue más estas cosas. Pero al haber tantos vacíos, pues no se produce. Vamos a poner un ejemplo final para no alargarme, porque yo creo que lo más interesante es el debate, ¿no? Por ejemplo, tenemos que cuando hacemos fusiones y absorciones, tenemos la ley 31.1.12, 31 o 31.112, que se llama Ley que establece el control previo de operaciones de concentración empresarial. Esta ley tiene un reglamento de la ley, también publicado en el peruano. Entonces, esta ley es la que debería evitar que haya fusiones y absorciones como la de las farmacias. Cuando el grupo, mejor no lo digo, no vaya a ser que me demande, pero un grupo bancario industrial compró todas las cadenas de farmacias, se quedó con todo. Esta ley estaba en vigor y se permitió esa concertación. Esa concentración enorme de empresas se permitió con esta ley. Entonces tú la revisas y ¿qué ha fallado? Entonces, si tenemos una ley para evitar fusiones y absorciones que generen posiciones dominantes de mercado. Y entonces la situación es que uno analizándola se da cuenta. Pues dice, mira, por ejemplo, ¿sabías tú que todo depende de un comité de Indecopi? Y cuando decidieron eso a favor de la concentración de las farmacias, el comité de Indecopi tenía como máxima jurista a una señora, no digo nombre para que no me demanden, era una señora que a la vez era, qué casualidad, la responsable del área jurídica de la Sociedad Nacional de Industrias, el holding empresarial más importante. Y como la ley está mal hecha, no puedes evitar que la conformación del comité esté infectada de gente que no va a hacer nada. Entonces tú tienes que hacer una ley racional que diga no puede haber personas que a la vez formen parte de grupos de interés en este comité, porque si no, ¿qué competencia van a defender? A mí, muchos me critican de que dicen que yo me vuelvo Hulk, y que soy Hulk, porque fui candidato a la alcaldía de Lima en 2010, y me bromeaban de que yo era Hulk. Pero dése cuenta que, recuperando un poco la idea, Bruce Banner es un técnico, un científico, un hombre bueno. Y cuando hay una extrema injusticia, solo cuando hay una extrema injusticia, revienta y se vuelve Hulk. Y exige justicia, aunque sea por las malas, ya no por las buenas. Entonces, ese es el problema en el Perú. Nos hemos enquistado en el mercantilismo, en la indolencia, en la ignorancia, en la maldad. La gente que nos gestiona es perversa, es mala por sistema. Solo piensa en ella y maltrata al país. Entonces, necesitamos un Hulk. Necesitamos a alguien que diga, mire, yo sé más o menos que estamos engañándonos y pido solidaridad. Y si no la tengo, pues castigar a esa gente. Hay que castigarla. Si no castigas la maldad, el Perú va a estar siempre arruinado y de rodillas. Entonces concluyo diciéndoles, en lo que se refiere a esta ley de control previo de operaciones de concertación empresarial, habría que casi anularla, reformularla, dentro de una ley antimonopolio general. Porque justamente las merge, como decimos en inglés, las absorciones o fusiones entre empresas pueden generar monopolio u oligopolio. Entonces todo esto entraría en una ley general antimonopolio. Igual que la ley antimonopolio y antioligopolio del sector eléctrico debería fusionarse en una ley general antimonopolio. Finalmente, decirles el proyecto tan modesto y tan pobre intelectualmente, con perdón de la expresión, pero es verdad que tiene solo el artículo 61 como objetivo, va a resultar totalmente insuficiente para combatir el mismo monopolio que está intentando combatir, porque lo dice como 3 o 4 veces. Su obsesión es el monopolio de las telecomunicaciones en el país, casi como si fuera una pataleta de contraatacar a estos que tanto perjudican el espíritu y el ambiente del país, quitándoles el monopolio de las comunicaciones. Pero el problema es que no va a servir, porque no tiene efecto retroactivo. Entonces, si somos prácticos, a mí lo que me interesa es llamar al procurador del Estado y decir, quiero que obres de oficio, y digas, y reclames, incluso si hace falta ante la Corte Interamericana de Costa Rica, de que lo que hizo el Tribunal Constitucional, de por un quítame estas pajas,
porque no se le avisó a uno de los 30 y tantos que habían hecho la demanda colectiva. Como había fallecido y no se le avisó a los deudos, esto vuelve a foja cero. No, eso sí que no. ¿Saben cuántos años tardaron en armarse de valor y sacar del Tribunal Supremo una sentencia condenando el comercio? 8 años. ¿Qué haces devolviéndolo? ¿Ganar tiempo? ¿Qué va a tardar esta vez? 10 años. Entonces, no, esto no es así. El Estado tiene que reaccionar con los mecanismos que ya tiene. Concluyo diciéndoles, finalmente, las leyes antimonopolio, las leyes antioligopolio en el mundo entero, toman en cuenta lo que se llama el monopolio natural. Esto quiero explicarles algo que es sensato y real. ¿Qué es un monopolio natural? Cuando hay economías de escala crecientes. Es decir, David Ricardo, uno de los padres de la Escuela Clásica de Economía, decía que hay una ley de rendimientos decrecientes. Es decir, por ejemplo, si yo tengo 2 máquinas de coser y cada máquina de coser, yo contrato a una señora, tengo 2 empleadas trabajando 8 horas diarias. ¿Qué puedo hacer para aumentar la producción? Contratar a otras 2 y trabajar 16 horas. Puedo incluso contratar a otras 2 y trabajar las 24 horas. Pero por encima de esas 6 empleadas, cada empleada que contrate ya no va a generar riqueza, porque tengo una limitante de un factor fijo, que son el número de máquinas de coser que podemos hacer. Entonces, esto que era de sentido común, y es una explicación muy bonita para entender por qué no debería haber monopolios ni oligopolios, porque hay restricciones de crecimiento, se ha perdido. Y actualmente no es así. Actualmente reconocemos, esto sobre todo desde la posguerra, con varios autores clásicos en estos temas, que ya hay tendencias a economías de escala crecientes, no llegan a ser decrecientes, en algunos sectores. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo la red eléctrica nacional, no voy a poner un poste de luz por cada uno de los operadores de luz. O si yo tengo la red telefónica nacional, no voy a poner un poste de teléfono por cada operador de teléfono. Quiere decir, si hay 6 empresas compitiendo en telefonía en Lima, cada una no va a poner su poste en la vereda, porque son 6 postes. Entonces, por un sentido común, cogemos a un solo operador privado y él pone el tendido vigilado por el organismo regulador. Acá y en la Conchinchina. Cuando yo estuve en España, fui parte del Consejo de Red Eléctrica Española, REE, que era el organismo regulador para que la empresa privada, que en ese caso era, creo recordar, Enel, llevaba toda la electricidad y la compartía con el resto de operadores con una sola, única línea de alta tensión. Igual lo hacemos en Perú, igual lo hacen en Estados Unidos, igual lo hacen en Francia. ¿Por qué? Porque hay economías de escala creciente. Mientras más postes de luz pongas, mientras más postes de teléfono pongas, más barato va a salir el servicio. Y lo que tienes que regular es una tarifa. Cuando tú das una posición de dominio a un grupo empresarial, tú regulas una tarifa. Por ejemplo, yo viví muchísimo tiempo en Inglaterra y cuando me tocaba ir por Navidades o por festividades a ver a mi hermana en Nottingham, en Midlands, en el centro de la isla, en el bosque de Sherwood, en los de Robin Hood, bueno, pues ahí la iba a visitar y yo vivía en Londres. Podía ser Navidad, podía ser Año Nuevo, el precio del pasaje aumentaba un 10%. ¿Cómo ganaban plata Red Line, por ejemplo, la línea que hacía ese trayecto? Como le dabas la concesión administrativa de que solo esa línea o 2 o 3 hacían ese trayecto, le decías, bueno, puedes poner más buses y hacer más frecuencia, de forma que no perjudicas al usuario con tu posición de dominio. Porque al final, tú ganas vía volumen de ventas, no margen comercial. En el Perú, como somos mercantilistas, todos quieren vender más caro y poco. Nadie quiere vender mucho y barato. No compiten. Los bancos, por ejemplo, no compiten en el Perú. El crédito es carísimo. El segundo más caro de Latinoamérica. Solo El Salvador da crédito más caro que el Perú. Una cosa vergonzosa, porque El Salvador es una microeconomía llena de delincuentes. Recordemos que San Salvador es la ciudad más peligrosa del mundo y ha llegado a tener el récord de 65 asesinatos a la semana. Entonces, no me compares esa economía bancaria que es ridícula
con la banca peruana, que es la cuarta en Sudamérica y que es gigantesca, y resulta que está casi igual de cara que en El Salvador. ¿Por qué está tan cara? Porque no compiten, porque tenemos las cajas de ahorros condenadas a que no pueden competir con los bancos. Por ejemplo, la paradoja de que hasta hace nada no podían entregar tarjeta de crédito las cajas de ahorros. Ahora se ha liberalizado, pero hasta hace nada no pueden hacer tarjeta de crédito las cajas de ahorros. ¿Por qué? Porque como es crédito, consumo automático y muy caro, no lo quiero compartir con las cajas de ahorros. Pero ustedes se van al extranjero y las savings banks han tenido de siempre las mismas competencias. Segundo ejemplo, decimos 21 fichas bancarias, solo los bancos, 21. ¿Cuántas funcionan? ¿Cuántas funcionan de verdad? ¿Cuántas operan? 8. Y de esas 8 fichas, 2 bancos, ahí sí puedo decirlo porque he sabido de todos, Banco de Crédito del Perú y BBVA, controlan el 78% de los créditos y préstamos concedidos en el Perú. El que diga que eso es competencia, vamos, que baje Dios y lo vea, que debería caer un rayo del cielo, fulminante, como esos bíblicos. El otro día veo a un señor de San, se dice el pecado, no el pecador, diciendo que en el Perú todo está en competencia, que el que quiera abrir algo que abra. Por favor, qué nivel de cinismo, qué nivel de cinismo. Quiere decir, señores, en todo el mundo se sabe que cuando hay posiciones dominantes, no te van a dejar competir. Vamos a poner un ejemplo a la altura del público más cercano, ¿no? Me quiero ir a Trujillo por Fiestas Patrias. Entonces me voy al terminal, ¿cómo se llama este famoso terminal que está al lado del Centro Comercial Plaza Norte? Es famoso el terminal. Yerbateros, creo que, ¿no? Si no me corrigen, por favor, que yo soy un desastre en estas cosas. Pero digamos que yo me voy al terminal de Yerbateros. Quiero subir a un bus. ¿Han puesto más buses de refuerzo? Casi nada, porque lo que van a hacer es multiplicar por 4 el precio del pasaje. ¿Dónde está el organismo regulador? OCITRAN. Sale OCITRAN y dice, no, yo solo vengo a ver si está todo higiénico, todo limpio. El pasaje, como estamos en libre mercado, ¡ah! ¡Qué sorpresa! Esto está en libre mercado. Entonces yo ahora pongo 500 buses en la calle diciendo a Trujillo, y usted no me hace nada. Ah, no. Solo hay 6 líneas que pueden ir y volver a Trujillo con pasajeros porque el gobierno les ha dado ese oligopolio, esa concesión administrativa. Y si usted pone un bus en la calle, yo se lo quito, se lo embargo y lo multo. Entonces, ¿dónde está la libre competencia? ¿Usted cree que somos idiotas, retrasados mentales? ¿Qué cosa? Usted ha creado un mercado protegido. No está mal. Puede crear un mercado protegido, pero tiene que haber competencia monopolística. Quiere decir, tiene que haber autoridades que vigilen que esas 6 u 8 empresas que van a prestar un servicio de calidad para ir y volver Lima a Trujillo, además de prestar un servicio de calidad, no abusen de su posición de dominio cobrando de más. Y para eso debe haber un tarifario. Y cuando hay periodos punta, negociar cuánto sube el tarifario. Subirá, pero no 4 veces más. Eso es lo que le falta al Perú. Un gobierno que piense económica y socialmente en el bienestar de su propio país. Entonces yo simplemente concluyo diciéndoles, los organismos reguladores en el Perú no funcionan. Ahí tienen el ejemplo pues de la Comisión de Fusiones y Absorciones de Indecopi, tiene de portavoz jurídico a una señora, hasta hace muy poco al menos, que era a la vez la asesora jurídica principal de la Sociedad Nacional de Industrias, que es una tomadora de pelo. Porque si hay algo anquilosado y vinculado a las grandes corporaciones es la Sociedad Nacional de Industrias. Hasta Confiep es más cercana a la pequeña y mediana empresa y a los intereses generales. Concluyo diciéndoles, el que haya creído que por eso yo soy comunista, o soy recalcitrante, o porque tengo la barba un poco roja, soy un peligro, pues me río, amigos. ¿Saben cuál es el único peligro en Perú? Pensar. Quieren que no pensemos. Carlo Mario Cipolla, el gran historiador económico, hizo un libro muy humorístico que les recomiendo, muy bonito, Allegro ma non troppo, feliz o alegre pero no tanto, en donde te explicaba
cómo gran parte de la economía y la sociedad se había convertido en estupidez. ¿Qué es la estupidez para Chipola? Es esa gente que gobierna o gestiona sobre la base de hacer daño a los demás. Fíjate, según Chipola, el malvado hace daño a los demás, pero porque quiere beneficiarse él mismo de ese daño. Por ejemplo, llevamos 5 gobiernos, si no me recuerdo, con una persona por ahí que como no sale elegida, hace todo el daño posible al gobierno de turno, da igual si es PPK y ultraderecha, da igual, va a hacer todo el daño posible porque no es ella la persona que salió elegida. ¿Ya? Y que no se dé por aludida y me demande porque yo no he dicho ningún no. Entonces, eso es malvado, según Chipola, porque obra haciendo daño a los demás, pero para beneficio propio. Pero está el estúpido. El estúpido hace daño a los demás, incluso haciéndose daño a sí mismo, incluso perjudicándose. Entonces, ¿cuál es la situación? Nuestros supuestos tecnócratas y liberales son estúpidos en su gran mayoría, porque mienten, son ignorantes, y para colmo de esa ignorancia económica, técnica, no piensan en hacer el bien al Perú. Y al hacerle el daño al Perú, se están haciendo daño también, ¿cómo no?, a sí mismos, porque sus hijos, sus nietos seguirán estando en un país en vías de desarrollo, teniendo todas las posibilidades de ser un país desarrollado. Debemos luchar por un país desarrollado, debemos luchar por un país pleno como el Perú, un país con oportunidades para todos, con igualdad para todos, de oportunidades. Nadie está diciendo que aquí vamos a hacer una isocracia, quiere decir una igualdad rajatabla de todos iguales, isocracia. No, es una democracia. Queremos que el pueblo se beneficie de la actividad pública en compensación para que no haya pues fuerzas centrípetas demasiado fuertes en el mercado que eliminen la competencia o eliminen el bienestar general que debe salir de los modelos económicos que a veces tienen fallos, tienen externalidades negativas, tienen tantas cosas que los técnicos sabemos y que no queremos en ninguna manera engañar a la gente, mentir a la gente, decir que todo está bien, que aquí todo el mundo compite, como dice ese señor de San que vi el otro día, que de verdad creo que me hizo daño, me enfermé durante 1 hora o 2, ¿no? Pensando, ¿cómo se puede mentir así? Quiere decir, hasta en Estados Unidos, cuando hay fusiones, asociaciones, mergers, interviene el sector público para velar por la competencia. Por favor, tengamos un Perú para todos y les agradezco esta oportunidad que me han dado y les propongo luchar por una verdadera ley antimonopolio bien organizada, no solo la ley, sino un reglamento que borre pues todas las deficiencias de la ley fujimorista de antimonopolio y antimonopolio del sector eléctrico, que modifique el reglamento del decreto supremo, del reglamento de la ley 31.112, que es muy insuficiente porque no pone los topes, el tanto por ciento. Entonces el juez, cuando coge la ley, el juez es un técnico de la ley, coge la ley y dice, ¿cuál es el tanto por ciento para definir un oligopolio? ¿Cuál es el tanto por ciento para definir un monopolio? No viene, yo no me lo puedo inventar. Conclusión, no hay sentencia. Lo último, decir lo mismo con respecto a este mismo, que yo sé, proyecto de ley que debe tener muy buena intención y que modifica solo un artículo cuando habría que modificar 5. Y por otro lado, que habla pues incesantemente del monopolio de las comunicaciones. Yo te soy franco, no lo vas a anular con esto, porque el monopolio ya existe y no tiene efecto retroactivo. Debemos anularlo participando activamente en el anular esa sentencia del Tribunal Constitucional que dice que tiene que volver a foja cero un juicio que después de 8 años condenó al grupo y le exigía la venta de empresa. Y bueno, eso es todo. Agradecerles pues su atención y decirles que para mí es muy difícil hablar de estos temas porque si yo tuviera interés personal en ocupar altos cargos, pues ya me estaría aportando mucho. Pero la verdad es que aquel que piensa en mí para un alto cargo, que ya lo han hecho varias veces, debe pensar que si eres funcionario público, el sueldo te lo paga el peruano, te lo paga el Perú. No te lo paga tu ministro, ni tu viceministro, ni tu director general. Tu sueldo te lo ganas sirviendo al Perú. Y si eres un empresario privado,
debes pensar que el óptimo es lo que Chipola, este mismo autor que hablaba de estupidez, llamaba la gestión económica inteligente. El verdadero economista piensa conseguir el máximo de bienestar personal, logrando maximizar también el bienestar de los demás. Porque como decía Jeremy Bentham, padre del liberalismo, 100 años antes de Adam Smith, el utilitarismo es útil, valga la redundancia, solo si cuando tú maximizas tu satisfacción, logras el bienestar de los demás. Porque es ese equilibrio el que te permite dormir tranquilo por las noches. Muchas gracias a todos.